República Dominicana es un país maravilloso que tiene muchas cosas que mostrar al mundo, pero positivas, por supuesto. Pero hay algunas que son negativas, de las que a veces uno no quisiera ni siquiera hablar. Por ejemplo, el Instituto Duartiano, Gustavo, sometió a la justicia a Álvaro Arbelo Hijo, un comentarista de radio, y quien se hace autollamar la enciclopedia humana, por haber denigrado la imagen y la figura histórica del padre de la patria. Le llamó con los epítetos más nauseabundos y asquerosos que pueda uno usar, que no se deben usar ni siquiera en los medios de comunicación. Que además ese señor se destapa como un homofóbico, porque sí, él usó bueno, la condición de gay, que tampoco es verdad que fuera Duarte, pero si fuera, eso no es nada denigrable, pero bueno, para atacarlo personalmente. Sí, son de las cosas de las que uno a veces siente vergüenza ajena y se siente mal por lo que ocurre en República Dominicana. Igualmente, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha descubierto una red de traficantes con documentos falsos, y esa red la encabeza el presidente de la Federación. No, pero no operaba en la UAS. Ese señor tenía eso antes. Pero en Baní ellos llevaron a un grupo de personas a la Embajada de Estados Unidos, dizque para llevarlos a un curso. Sí, pero ellos suplantaron la representación de la universidad, lo que es otro delito también. Claro. Pero no es la UAS como tal. O sea, bueno, pero está el presidente de la Federación. Eso sí, de la Federación de Estudiantes, que es un organismo de la UAS. Dirigentes de allí también. Y es un dirigente del PRM. Yo creo que el PRM, si se respetara a ese señor, debía estar expulsado de inmediato. Ya. Entonces, el juez responsable de tomar las medidas de coerción sobre esto, José Alejandro Vargas, decidió medidas de coerción, creo que fueron 3 meses de prisión preventiva para estas personas, en lo que se les somete judicialmente por los hechos delictivos que cometieron. Pero bueno, también hay otras cosas positivas. Uno puede decir, yo estaba revisando, Gustavo, y resulta que ya Puerto Rico un 16% de su población tiene energía eléctrica. Poco a poco van normalizando su situación. Y hoy se supone que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat en Cataluña, va a tomar la decisión sobre la declaración de independencia, unilateral de independencia de Cataluña. Todo el mundo le está diciendo que no lo haga, que entonces, que la situación es muy delicada, porque Mariano Rajoy va a utilizar el artículo 155 de la Constitución Española, vale decir, anular el gobierno y las autoridades catalanas, y entonces eso va a generar una situación de desestabilización. Va a utilizar la fuerza, punto. La fuerza, exactamente. Eso es lo que hacen los estados, aplastar a quien quiere no estar con las reglas de ese estado. Esas son así de las cosas que uno dice, bueno, el problema no es pequeño el que estamos teniendo y de lo que estamos siendo testigos. Sin embargo, Gustavo, hay otras cosas a las que obviamente debemos ponerle atención. Y una de ellas es lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Tú leíste ayer el artículo de Leonel Fernández haciendo comparaciones entre los dirigentes del Partido Azul y Gregorio Luperón, sobre todo la gran espada de la restauración de la República, que fue el gran líder del Partido Azul y que aupó Gregorio Luperón como gran líder a un subalterno suyo, Ulises Heró, alias Lilis, que además, dice Leonel Fernández, que destruyó lo que el Partido Azul había hecho. El legado del Partido Azul. El legado del Partido Azul, porque se quedó con el poder de manera dictatorial y gobernó dictatorialmente la República Dominicana en un periodo importantísimo, 1884, 1899, y tuvo que salir del gobierno nada más que porque lo mataron. El 26 de julio de 1899 hubo que matar a Lelí para que dejara el poder. Mon Cáceres y otros le ajustaron cuenta. Y Horacio Vázquez. Exactamente, le ajustaron. Y después Horacio Vázquez intentó hacer bellaquerías
y todo eso derivó en que llegara Trujillo al poder y ya sabe el costo que pagó este pueblo. Pero eso es Leonel Fernández que lo está diciendo, que además se ha quedado en el poder o ha intentado quedarse cada vez que ha tenido la oportunidad. Sí, bueno, porque no podemos el presidente Fernández, muy al estilo peledeísta ortodoxo, no quiere ser frontal en su pleito con el presidente Medina y lo que hace es que escribe unos artículos, unos análisis, recurre a la historia, hace símil, se compara con figuras de la historia que han sido maltratadas. Él es Gregorio Luperón en este caso. No sé, pero lo que sí bien sé es que él está diciendo que él no es el Lilis. Habría que ver a quién le atribuye ese papel, ¿no? Por cierto que en los historiadores, todos han dicho que un poco el legado de lo que fueron esos gobiernos liberales azules, a quien correspondía en el siglo XX era el PRD, el viejo PRD. Ahora parece que se lo está atribuyendo. Peña Gómez reivindicó mucho y Hugo Tolentino y otros como heredero del partido de esa tradición liberal. Aquí ha habido una frustración con los liberales. Ahí está la tesis de Muquien Sanben sobre Ulises Francisco Espaillá. Esa utopía inconclusa, está todo eso, ¿no? Y cada vez que los liberales han gobernado o se tornan conservadores o les truncan sus mandatos. Pero yo recuerdo discursos de Peña Gómez elaborando su tesis sobre el liberalismo en República Dominicana y cómo el PRD era el heredero. Por ejemplo, Peña Gómez decía, en los gobiernos de Gregorio Luperón, la prensa recibió el primer apoyo importante institucional del Estado Dominicano por disposiciones legales establecidas, por ejemplo. No sé si tú recuerdas o si eso se enseñará ya en la comunicación, la historia de la comunicación en República Dominicana, se enfatizaba el hecho de que ese gobierno de los azules entendía que era importante fortalecer una prensa crítica y dispuso de ciertas facilidades para que se fundaran periódicos en esos años. En esos lo años, que fue un visionario, lo operó en ese aspecto. Así es, así es. Claro, hay que decir que el primer periódico dominicano había surgido muchísimos años antes, pero el periódico que todavía se mantiene, el Listín Diario, surgió en la dictadura de Ulises Cerón. Bueno, muy emblemático entonces, a las cosas que ha servido. Bueno, pero son de los datos, obviamente, que hay que tomar en cuenta. ¿El presidente Danilo Medina tomará en cuenta ese papel de lilicista o de sustituto o emblema de lilicista? No, yo lo que creo que él no se va a dar por aludido, porque ya antes, no solo el presidente Fernández, sino también uno de los seguidores más leales al doctor Fernández, que es el doctor Franklin Almeida, ha estado escribiendo una fábula de que si la cacata y el sapo y la serpiente y toda esta cosa, y ellos no se dan por aludido en ese sentido, ¿verdad? ¿No? O sea que, pero sí, lo interesante es observar lo que está ocurriendo en esa lucha interna en el PLD. Los grupos de apoyo a un retorno del presidente Fernández al poder han estado juramentando comités. En Europa anduvo Félix Bautista y el ex procurador Radamés Jiménez juramentando a comunidades dominicanas los grupos de apoyo al presidente Fernández. Apoyo a la candidatura. Y aquí el presidente Fernández ha estado recorriendo el país vendiendo su proyecto República Dominicana 2044. Le ponen unos apellidos, cuando ha estado en Bávaro o en Romana, le ponen Romana 2044. Recientemente estuvo en la zona sur, Barahona, San Juan, ha estado también en algunas otras provincias del Cibao, vendiendo, estuvo en Puerto Plata, esa idea. Sí. Don Juan decía, Juan Bolívar, que él un poco como que adelantó. Él está en eso hace mucho, lo que pasa es que se había tomado como un descanso y ahora están activando más, pero esa lucha se lleva más que todo en las redes sociales, lo de tirambo, las cosas que se dicen entre leonelistas y danilistas. Yeah. Y entonces ese artículo que tú mencionabas del lunes de Observatorio Global, pues fue retuiteado por sus seguidores y todo haciendo mención a que la ambición de Lili truncó los gobiernos azules y esas cosas. Pero anoche, creo que fue anoche que en Fungló de Leonel encabezó la puesta en circulación de un diccionario dominicano y bueno, allí no se habló de política, pero había algunos intelectuales, historiadores, gente del ámbito de la cultura. ¿Ese es el del teórico? Sí. De Jimmy Sierra, sí. Sí. Bueno, pero mira, hay que decir, Gustavo, en este caso, de todos modos, que Leonel Fernández igualmente ha estado opinando a través de sus artículos, pero no se ha referido específicamente a la decisión adoptada por el comité político de aprobar como aprobó
el padrón electoral abierto utilizado por la Junta Central Electoral como el documento normativo de las convenciones de los partidos. Y las primarias al unísono también. Y las primarias al unísono al mismo tiempo. Eso fue una decisión que adoptó el Comité Político del PLD, sujeta a si hay un grupo de abogados, creo que son 5, que deciden si eso es constitucional o no. Pero ya la decisión está tomada y yo creo que hay quienes están equivocados en el sentido de que dicen, bueno, el PLD no ha tomado ninguna decisión. No se tomó. El PLD tomó la decisión. Lo que pasa es que el propio presidente Medina propuso que un poco para blindar o para despejar dudas o validarla más esa decisión, que se consultara a los expertos constitucionalistas, que habría que ver. Pero la decisión es un hecho y está sí, tomada. obviamente. Eso es lo que se va a recomendar a los legisladores del PLD cuando se conozca la ley de partidos políticos en el Congreso Nacional. Vamos a hacer una pausa. No dejamos de sorprendernos, por supuesto, si hablamos también de noticias negativas sobre temas de corrupción. República Dominicana ocupa un lugar destacado, el número 2, en percepción de no, en este caso no es percepción, sino... No es percepción de corrupción, sino pero... pago de soborno. Pago de soborno. Admisión de la gente que ha tenido que pagar soborno. Exactamente. Es un estudio hecho por Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe, y República Dominicana está en segundo lugar con un 46% de datos, en el sentido de que la gente tiene que pagar soborno para realizar actividades distintas en instituciones del Estado. Y eso va desde lo más pequeño, sí, solicitar un servicio la público, pequeña corrupción, hasta la más grande, las grandes transacciones que se hacen como suplidor del Estado. Así es, eso es un tema muy, muy delicado. Sorprende que el país que está como número 1, en este caso es México, con un 51%. ¿Y por qué te sorprende? No, porque daba la impresión de que México había mejorado en ese tema de la corrupción y que otros países como República Dominicana, Venezuela, estaban en peor situación, o Brasil, por ejemplo, estaban en peor situación que México. Brasil probablemente, a raíz de todo lo que se ha visto envuelto ese gran país, han tomado medidas y quizá en estos momentos por lo menos mucha gente no se atreva a ciertas cosas y quizá por eso bajó. Pero México tiene una tradición de corrupción, pese a que es un Estado con instituciones muy firmes, ahí a grandes figuras de la economía, empresarios, de las artes, figuras importantes, los han llevado a la prisión por evadir impuestos, por ejemplo. O sea, ellos han fortalecido mucho las instituciones, pero no obstante, México hasta creó todo un vocabulario del soborno, que la mordida, que esas cosas, ¿no? Que uno lo ve hasta en la película y en todas las cosas. Sí. Eso es muy común. De hecho, Balaguer una vez en un discurso hizo referencia a eso. Dice, lo que en México es tan popular, la mordida, los empleados públicos. Pero bueno, República Dominicana está ocupando un lamentable segundo lugar con un 46% de soborno, de admisión de soborno en este caso. Por debajo de República Dominicana se encuentran países como Venezuela, Perú, con un 38 y un 37%, algunos otros países muy poco, por supuesto, como Uruguay, por ejemplo, que son de los que mejor situación tienen. Sobre todo los que están en esa línea amarilla son los que menos percepción de corrupción, de sobornos tienen. Pero la República Dominicana está en un punto rojo junto con México. Y por supuesto esto, obviamente que debía ser de preocupación para el Estado. México y República Dominicana son los dos casos más afectados, más lamentables. El índice de soborno en América Latina. Y eso está asociado también, Fausto, a lo que recientemente se informó del Foro Económico, que hablaba de países con escasa transparencia y un mal ambiente para los negocios. Porque el tema de la competitividad. Si tú vas a invertir en un país y te sale un costo oculto, decir, mira, todo está bien, pero a fulano hay que darle tanto por debajo. ¿Tú te recuerdas de los Wikileaks?
Exactamente, que ahí se hablaba de todo eso, lo que ocurrió en el turismo, lo que ocurrió con aeronáutica, sí, en el departamento aeroportuario, la famosa expresión de Carlos Morales, que ya está fallecido, de que this man is a corrupt. Ya. ¿Tú recuerdas? Que después hubo lágrimas también del vicepresidente de la Suprema diciendo que no era un corrupto y todo aquello. Bueno, sí, es verdad, sí, ciertamente. Esas cosas uno las va echando como en un lugar así, pero no están, del olvido, están tú sabes, ahí, pero están ahí. Y lo que dijo sí. el presidente Fernández de que nada, que si él combatía la corrupción, los militares lo tumbaban. Y que había que admitir que los militares en todas las cosas se llevaban por lo menos un por ciento, ¿no? Un porcentaje, exactamente. Obviamente que esto no nos coloca en buena situación. El otro problema que también genera daño a la imagen de la República Dominicana es lo poco que se ha hecho institucionalmente para perseguir la corrupción por el caso de Brecht. Hay mucha tensión sobre la República Dominicana de los pasos que ha dado, y en esos pasos que ha dado República Dominicana obviamente no hay una actuación seria del Ministerio Público ni consistente, y quienes han pedido, por ejemplo, que se investiguen otros casos relacionados con el tema de Odebrecht, no solamente el pago de soborno, que es lo único que aquí se ha sometido parcialmente a algunas personas, pero el tema de las sobrevaluaciones de las obras, eso no tiene ningún tipo ni qué decir el pago de indebido para obtener ciertas cosas en el sistema de justicia. Mire el escándalo ahora de Quirinito. O el financiamiento de campañas electorales, Gustavo, que hay un sometimiento judicial sobre eso. Todo eso. De 5 instituciones, el Ministerio Público ni siquiera lo ha respondido. Todo eso. Entonces, el acuerdo que se firmó con Odebrecht para Odebrecht entregar los documentos de las personas que recibieron los sobornos, que tampoco se ha cumplido. Bueno, eso sí es una tragicomedia. Bueno, entonces obviamente todo esto contribuye a una percepción de corrupción generalizada, de pago de sobornos. Tú tienes casos como el de Oisoe o casos como el de los Tucanos, que son casos emblemáticos, aparte del caso propio de Odebrecht, que requieren o necesitan, o la sociedad. Incluso aquí la sociedad dominicana se ha movilizado permanentemente después de eso en marchas verdes, que han sido muy masivas y consistentes. Esas marchas verdes le han dicho al mundo que República Dominicana está indignada con esa corrupción, que no la quiere, pero no hay respuesta del Estado. Y obviamente la gente tiende a agotarse o a desesperarse, y todo esto forma parte de un estado lamentable de descreimiento de las instituciones públicas. Y eso lleva a la gente a tener mucha desesperanza y hacerse a un lado, no tiene interés muchas veces incluso en participar en la política, en votar, y esas cosas hacen que mucha gente diga, caramba, no, hay que alentar a la gente, pero óyeme, es que hay tantas señales negativas que la gente tiene razón en desencantarse. No es porque el pueblo sea malo o que no tenga compromiso con mejorar su sociedad, sino que lo que le ofrece es un panorama que para nada alienta, ¿no?, a que la gente participe en partidos, en cosas, en elecciones, imagínate. Imagínate tú, cuando tú ves que grupos, el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, una entidad emblemática, que fue presidida por Amin Abel, que fue presidida por Radamés Abreu, por Roberto Santana, por gente, qué sé yo, Tony Raful en su momento, Atuay de Camps. Sí, el mismo Temito que Lemontá fue presidente de la FE, bueno, Asdrúbal Domínguez, mucha gente valiosa estuvo ahí. Óyeme, que se produzcan situaciones como estas en el nivel de la federación, que ya los grupos estudiantiles que antes reclamaban libertad, el derecho a la educación, que reclamaban obviamente respeto a los derechos humanos, ahora se dediquen a auspiciar, porque además apoyan al presidente de la FE. No, eso es lo peor, que un grupo salió a hacer el lío y se tuvo que suspender la docencia defendiendo a una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero que está acusada de un delito, de un ilícito muy grave. Pero además, y además ese partido, yo digo que no se respeta, porque por lo menos debió anunciar rápidamente que esa persona estaba suspendida. Primero, no presentarlo nunca como candidato, porque ya se sabía que había una acusación. Y eso fue una metida de pata muy grande. Pero de inmediato debieron retirarle la pertenencia a ese partido hasta que se demuestre lo contrario. Eso es una barbaridad, una desvergüenza. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa.
Dos asuntos importantes tienen que ver con el país vecino, Haití, con el país hermano. Uno es que la misión de las Naciones Unidas ya ha concluido su misión, su tarea, ¿verdad? Y tiene que retirarse. Ya se ha comenzado, muchos países fueron retirando a sus soldados que fueron enviados como parte de esa misión. Ya lo hizo Brasil, Argentina. Eso por un lado. El presidente Moïse ha estado tratando de más o menos organizar ese país, que se sabe que tiene muchos problemas, no solo porque el terremoto del día destruyó los edificios de muchas instituciones, incluyendo el propio Palacio de Gobierno, sino porque además es un país que no tiene una estructura mínimamente organizada para el cobro de impuestos, para organizar las finanzas de ese país, de ese estado. Se hizo un presupuesto, se elaboró, pero ya la gente comenzó a protestar porque no está de acuerdo. El aumento que se hizo no pudo ser más, se esperaba un mayor aumento a los empleados. En medio de esto hubo recientemente una información, Fausto, de que China Popular tenía el propósito de invertir una primera partida de 30.000 millones de dólares, que incluso ya había hablado con el alcalde de Puerto Príncipe. Hubo muchas esperanzas con esto, pese a la incredulidad de otros sectores. Y de paso, aquí en República Dominicana, el embajador de Taiwán ha dicho como que no crean mucho en esas promesas de inversión de Haití, y se refería no solo a Haití, sino de China, se refería no solo a Haití, sino a República Dominicana, en donde también se han anunciado inversiones de montos importantes de parte de la República Popular de China. Bueno, ese tema, Gustavo, por supuesto que remite a la política del Estado Dominicano sobre el tema de política exterior, qué va a ocurrir si República Dominicana hace lo que hizo Costa Rica o lo que hizo más recientemente Panamá, lo que han hecho otros países. Nicaragua también. Nicaragua, de Centroamérica, que han terminado sus relaciones con Taiwán, que apenas tiene relaciones diplomáticas con 22 países. Es lo que le queda. El país probablemente más importante que tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán es República Dominicana, y Taiwán ha sustentado el mantenimiento de esas relaciones diplomáticas en un apoyo permanente a la sociedad dominicana y al gobierno, en estimular incluso inversiones extranjeras, inversiones taiwanesas en República Dominicana. Los taiwaneses tienen inversiones importantes, por ejemplo, la empresa Monteplata Solar, es una empresa de origen taiwanés, que genera energía eléctrica a partir de paneles solares aquí en República Dominicana. Ellos están generando unos 30 megas en la primera etapa, van a iniciar una segunda etapa de otros 30 megas que le venden a la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero obviamente China tiene y ha mantenido una ofensiva. China tiene relaciones con República Dominicana, pero son relaciones comerciales. Puramente comerciales. Puramente comerciales, no diplomáticas, no políticas. Hay grandes empresarios dominicanos que han estado haciendo importaciones desde China, algunos pequeños o medianos negocios igualmente lo hacen, se traen desde China computadoras, televisores. De todo, porque China se ha convertido, le llaman los economistas, la fábrica del mundo. Exactamente. Entonces, obviamente los taiwaneses tienen la esperanza de que República Dominicana no termine haciendo lo que acaba de hacer Panamá hace poco, por inversiones de la República Popular China en ese país. Haití igualmente, al recibir esto, también parece ser que ha mantenido una cautela con respecto, mantiene relaciones con Taiwán, no tiene relaciones formales con China todavía, y recientemente en Naciones Unidas hubo una votación en donde los haitianos favorecieron a Taiwán y no a China. Entonces, obviamente que también esto genera sus dudas. Yo no sé si al final será posible lo de la inversión de los 30.000 millones de dólares de China en Haití, pero Haití tiene una situación muy precaria. Con la salida de la MINUSTAH se generan muchas inquietudes, Gustavo, en términos por la inseguridad sobre todo. El gobierno haitiano está tratando de crear una fuerza militar mínima, pero está tratando de crearla. Tiene un cuerpo de policía, pero es un cuerpo de policía muy débil. Pero en Haití tú sabes que no hay registro civil, en Haití no hay no hay servicio estable de energía eléctrica, no hay servicio de agua potable. En Haití son precarias, muy precarias las condiciones para el trabajo, porque muchas cosas aún se mantienen destruidas.
luego del terremoto. El nuevo gobierno no ha tenido oportunidad, no recauda los impuestos que necesita para mantener. Pero además, como ha pasado con todos los presidentes en los últimos años, es que no le dan respiro. Uno pensaba que la clase política, que los grupos sociales deben decir, vamos a darle una oportunidad a este hombre de que comience un poco a desarrollar su plan, pero que no lo dejan tampoco. O sea. Juvenal Moïse es un presidente muy joven, pero está empeñado en crear un ejército y dedicar parte del presupuesto a crear un ejército. Lo único que se va a quedar de la MINUSTAH parece ser una fuerza especial de protección al sistema de justicia en Haití. Esto obviamente que genera mucha preocupación porque el tema migratorio sigue siendo el gran tema para los haitianos y también para los dominicanos. Los haitianos han seguido migrando hacia República Dominicana, la frontera sigue siendo una frontera muy porosa, muy afectada por la corrupción, las instituciones públicas de República Dominicana, CESFRON, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, no ha tenido la posibilidad de corregir el tema de la corrupción en la frontera. Los militares siguen dejando pasar gente por 2 o 3 pesos, la gente hace cualquier esfuerzo, sí, y la generación de empleo sigue siendo muy escasa, apenas CODEVI es una de las instituciones que genera mucho empleo. Básicamente, encima de todo eso, Haití podría salir a camino si recibe inversiones, si se mejora la economía, porque eso es lo que, si se mejora la economía, de hecho, un empresariado, si se establece fuerte, va a colaborar con el gobierno para tratar de mejorar la parte de la seguridad. El empresariado de Haití decidió no invertir en Haití. No, por eso te estoy diciendo. Yo no estoy diciendo haitiano. No, pero yo no estoy diciendo empresarios haitianos, porque ahí tiene que haber condiciones para que si China quiere invertir, invierta, que si los dominicanos, todo el mundo, bueno, de quien sea, ahí tienen que aceptar esas inversiones. Es la única manera de sacar a flote ese país. Bueno. Porque seguridad por sí misma no se obtiene simplemente con represión. La gente desesperada hace lo que sea. Así es. Hay mucha inestabilidad y eso lamentablemente también nos perjudica a nosotros. Debemos apostar por la estabilidad en Haití y el desarrollo de los haitianos, por supuesto, ante la situación que se está viviendo ahora con la incertidumbre que genera la salida de las tropas de la MINUSTAH. Bueno, señora, muchas gracias por la compañía. Hemos terminado.